una vez más con ustedes y en esta ocasión para resolver algunos ejercicios de precisión léxica. Estamos entonces listos para empezar. Vamos a concentrarnos en nuestro ejercicio número 1. Tenemos la oración que dice: era generoso con otros muchachos como él. Mira, quería aclararte que los ejercicios de precisión léxica generalmente consisten en que nos brindan una palabra que es usada muy comúnmente, lo que llamamos una palabra comodín. Y nosotros tenemos que encontrar una palabra que sea más acorde con la idea, más precisa, no que sea una palabra tan común. ¿Por qué te hago esa aclaración? Porque aquí en este ejercicio, más que encontrar una palabra más precisa, vamos a encontrar un sinónimo en realidad. ¿Ya? Tengo mis discrepancias con estos ejercicios que le llaman precisión léxica y te la estoy expresando, ¿ya? Pero vamos a concentrarnos en el ejercicio. Generoso, entonces, es la palabra que usamos para calificar a la persona que brinda apoyo, que da ayuda a otras. Entonces, el árabe que vino al Perú y que le construyó una casa al niño que se volvió viral porque lo filmaron en el momento en que se encontraba estudiando en la calle, alumbrado por la luz de los focos de la calle. Entonces ese personaje era un hombre generoso. Dice que lo ha suspendido durante 5 años para que no vuelva al Perú, así dice la noticia de ayer. Pero bueno, entonces, ¿qué palabra aquí es equivalente, sinónima a generoso? Avaro, egoísta y tacaño son 3 palabras antónimas. Indiferente quiere decir que no le causa ningún acercamiento a él, ninguna afección, ¿sí? Entonces, la única palabra que tenemos aquí es la palabra caritativo. Caritativo, generoso, dadivoso, bienhechor, todas esas palabras son palabras sinónimas. En el ejercicio número 2, el padre de Inés vivía atormentado. Acá sí tenemos un ejercicio de precisión léxica. Vivía atormentado porque ella no quería casarse. Bueno, primero el comentario, ¿no? Que esta expresión tiene algo, no algo, sino mucho de machista, ¿no? Porque un padre tendría que vivir atormentado porque su hija no quería casarse. Bueno, si no quiere casarse es su problema, pues, ¿y a mí en qué me va a atormentar si soy el padre? Ah, es que acaso estoy esperando que mi hija se vaya, no, de una vez, no. El lenguaje muchas veces expresa ese tipo de ideas, ya que son machistas. Ahora al final te voy a contar más bien la historia contraria del padre que vivía atormentado porque su hija quería, porque venían hombres y querían casarse con su hija. Ahora te voy a contar esa historia. Ya, muy bien, vivía atormentado, quiere decir que vivía apenado. No, ¿no es cierto? Vivía con una molestia. A eso nos referimos cuando queremos decir que vive atormentado. El padre, la madre, a veces que en casa reniega con sus hijos, con los hijos, ya me tienes atormentada, dicen, ¿no? O sea, que me genera tantos problemas que me preocupo, me amargo y todo eso. ¿Qué palabra expresa una idea similar? La palabra mortificado, que viene a ser el antónimo de aliviado, de reconfortado. Y te cuento pues la historia contraria a esta, ¿no? En literatura tu profesor te habrá contado que existió un literato español, estamos hablando del siglo XV, llamado el infante Don Manuel. Infante era un título de nobleza en ese entonces, que escribió una obra que se titula Los cuentos del conde Lucanor, y en uno de esos cuentos donde el personaje principal, el protagonista, es el conde Lucanor nos cuenta la historia de un padre cuya hija tenía un genio tan bravo, diríamos,
que el padre se compadecía de los hombres que pretendían casarse con su hija. Y él más bien vivía esperando que nadie llegara a pedirle la mano de su hija, hasta que un día llega un muchacho, entre tantos, que le dice: Señor, no se preocupe, yo me voy a casar con ella. Y el padre mira, el padre le dice: no, hijo, por favor, no te cases, ella no sabe cómo es, le dice, ¿no? La aconseja para que no se case. Pero el muchacho insiste, y el día de la boda se sienta a la mesa él y su esposa, y de pronto se acerca el perro, y el hombre le habla al perro, ¿no? Perro, vete de aquí, porque si no te voy a degollar. Y el perro, pues, que le va a entender lo que le está diciendo, ¿no? Como no se aparta, el hombre coge su cuchillo y lo degüella al pobre, le corta el cuello al pobre perro. Y luego hacen lo mismo con otros dos animales. De modo que la esposa, que tenía un genio pero terrible, un mal genio lo que llamamos, al ver de lo que era capaz su esposo, carambas, apenas le pedía que le sirva la comida, ella llegaba presurosa. Al día siguiente el padre no podía creer lo que estaba viendo, que su hija se había transformado completamente. Esa historia no crees que es un cuento chino que te estoy contando, ¿eh? Es un cuentito que está en ese libro que se titula Los cuentos del conde Lucanor. Léelo, ¿ah? Muy bien, entonces ahora sí, ya te conté un poquito de eso, ahora pasamos al ejercicio número 3. Caminé por la principal arteria de la ciudad. La palabra arteria la conoces en anatomía porque tu profesor te enseña arteria, vena, pero aquí no se refiere a eso, pues, ¿no? No se refiere a eso, no me vas a decir caminé por la vena, no. Caminé. Obviamente nosotros los peatones, los transeúntes, caminamos por la acera, pero en este contexto de caminé por la principal arteria de la ciudad, no podríamos hablar de una principal vereda. ¿Qué? ¿Hay veredas principales y hay veredas no principales? No, ¿no es cierto? Se está refiriendo en este caso a la avenida, que debería ser para los autos, es cierto, pero aquí en el contexto se refiere a la avenida. Te repito, porque no podríamos hablar de principal vereda. Entonces es la principal avenida de la ciudad. Para el ejercicio número 4, buscaré una plaza. Claro, la palabra plaza es también sinónimo de mercado. Mamá, me voy a la plaza, ahorita vuelvo. Me voy al mercado. Pero si digo buscaré una plaza para trabajar de contrato, así dice tu oración, la plaza se refiere al lugar vacante que te ofrece un centro de labores, una empresa, una compañía. De modo que tú sabes que entonces aquí buscaré una plaza quiere decir buscaré una vacante. Recuerda que también hay palabra vacante con B que nombra a las personas que participaban en los ritos en homenaje al dios Baco. Baco, el dios del vino, los que participaban en sus ritos se llamaban por eso vacantes. De Baco proviene la palabra vacante. Como suena igual que vacante con V, por eso decimos que son palabras homófonas. No te olvides, ¿ah? A veces tú dices, son palabras parónimas, pero las palabras parónimas son las que suenan parecido. En cambio, vacante con V, vacante con B, no tienen ninguna diferencia, son palabras homófonas en nuestra pronunciación peruana y latinoamericana, ¿ok? Número 5, zona que anuncia la proximidad de la selva. Y aquí tengo otra observación que mencionarte, porque como te dije al inicio, esto que deberían ser ejercicios de precisión léxica, en este caso se convierte en un ejercicio de definición. Porque tenemos una definición y tenemos que buscar a qué se refiere esa definición. Y se refiere nada más y nada menos que a lo que en la clasificación que realizó Pulgar Vidal de las regiones naturales en el Perú es la ceja de selva, aquella zona geográfica que
se diferencia de Omagua, de Quechua, de Suni, de Chala, todo eso que te enseñan en geografía, que se diferencia entonces de las otras cejas de selva porque es aquella zona donde ya nos estamos acercando a la selva, como es el caso de Huánuco. Número 6. Por fin hallamos un ojo de agua. ¿Habrá un ojo de agua? No, ¿no es cierto? Es una expresión que se usa para señalar el lugar de donde brota el agua. Y el lugar de donde brota el agua, si tú miras tus alternativas, la única que vas a encontrar como respuesta es manantial. Pues. Manantial viene de manar, y manar quiere decir brotar. Y por eso un manantial es el lugar de donde brota agua. Pero a veces se le llama ojo de agua. ¿Qué cosa es un oasis? Es un espacio donde crece la vegetación en medio del desierto. No estamos hablando de eso. Ejercicio número 7. Se repartieron todas las riquezas y a mí solo me dejaron los huesos. Estamos hablando en sentido figurado, en sentido connotado, y por lo tanto los huesos no se refieren pues a estos que tenemos nosotros y que llamamos osamenta cuando nos referimos al conjunto de huesos o también esqueleto. Ya puedes observar que si se repartieron todo y a mí me dejaron los huesos, quiere decir que me han dejado lo que ha sobrado. Y eso que ha sobrado son las sobras, los restos, los desechos, también podemos decir desechos pero sin H, D-E-S-E, desechos. Nos concentramos ahora en el ejercicio número 8. El muy fresco de Sergio dijo que no lo quiso hacer. Fresco, fuera de contexto, puede significar que no hace calor, ¿no es cierto? Nos sentamos a la sombra de un árbol porque quiero sentirme fresco y evitar el sol sofocante. Pero acá cuando calificamos al fresco de Sergio, estamos hablando de una persona sinvergüenza, un desvergonzado, un fresco, llamamos entonces a esa persona que, por ejemplo, nos pidió prestado dinero y nunca nos ha devuelto, ¿no? El fresco de Sergio en este caso. Fresco, entonces, si es sinvergüenza, ¿a qué se refiere? Entre nuestras alternativas A, B, C, D, E. Se refiere a descarado. Descarado es desvergonzado, sinvergüenza. Todo junto a sinvergüenza. Es un sustantivo. Número 9. Tenemos aquí una oración donde se repite la palabra pena. Fue sentenciado con la pena máxima. Luego su pena creció tanto que daba lástima verlo. En el primer caso fue sentenciado con la pena máxima. Pena es sinónimo de sentencia, de dictamen, pero también es castigo. Buscamos ahí castigo, vamos a ver. Luego su pena, es decir, su congoja, su aflicción, su pesar, su pesadumbre, su dolor también decimos, pero no para hablar del dolor físico, sino de ese otro dolor que sentimos cuando, por ejemplo, perdemos a un ser querido y estamos así, ¿no? Acongojados, apenados, adoloridos. Entonces, aquí sí este ejemplo bonito nos obliga a buscar dos palabras que puedan reemplazar a estas.
Y ya que hemos hablado de que esto está hablando de castigo, entonces nuestra respuesta nos va a dar la D de dado. Fue sentenciado con la condena máxima, con la pena máxima, con el castigo máximo. Luego su pena, su dolor, su aflicción creció tanto que daba lástima verlo. Nuestra respuesta correcta es la D. En tu libro, si te das cuenta, en tu libro falta la letra L. Por eso es que acá la estoy agregando con color anaranjado. En tu libro dice afición. La palabra afición no existe. Sí existe afición con una C nada más, que es el gusto que uno tiene hacia algo, por algo, afición. Pero con doble C no hay afición. Es la palabra aflicción, pena, y acá tienes que aumentarle la letra L. Ejercicio número 10. Para que se perennice el amor, o sea, para que se eternice, dure para siempre, se debe de poner la altanería. ¿Qué significa que se debe de poner? Que se debe dejar de lado, que no debemos seguir manteniéndola. Debemos abandonar, eso también significa de poner. ¿Pero a qué se refiere la altanería? La altanería es la soberbia, es decir, lo contrario de la humildad, de la modestia. La altanería consiste en sentirse superior a los demás, creerse superior a los demás. Entonces la altanería es sinónimo de la soberbia, de la vanagloria, de la presunción, de la petulancia, y antónimo de la modestia, de la humildad. ¿Ve? El santo que es símbolo de la modestia, de la humildad, San Francisco de Asís, que andaba con apenas unas prendas y no aspiraba nada más en la vida, ¿no? Y que decía que todo debíamos amar, todo lo que vimos en la naturaleza, porque era pues obra de Dios, decía así San Francisco. Ejemplo de modestia. Por eso en nuestra habla, cuando queremos decir que alguien vive modestamente, con poco, decimos vive franciscanamente. O decimos come franciscanamente. ¿Ve? ¿Por qué usamos? Porque hacemos referencia a San Francisco de Asís. Número 11. Estaba tan apresurada que salió volando. Salir volando es una expresión que también la podemos encontrar en accidentes, cuando hablamos de accidentes. El auto chocó contra el camión y el chofer del auto, el chofer salió volando, dice. ¿Qué cosa quiere decir que salió volando? Salió despedido, salió arrojado por la ventana. Pero en este caso, mamá, ya vengo, tengo que salir volando porque se acaba la inscripción para el examen de admisión. Porque dice que tiene que salir volando porque ya no le queda tiempo y se le va a pasar la fecha y la hora de inscripción y tiene que irse muy rápido, ¿sí o no? ¿Ve? El papá, la mamá, cuando nos encarga algo y nos dice, anda rápido, volando, 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 tráeme esto. Tú tienes que salir corriendo, ¿sí o no? Muy bien, número 12. La gravidez de Luisa alegró a muchos de su familia, menos a su novio. La palabra gravidez probablemente nos remita, nos lleve a la palabra grave. Y grave, pues, es algo que ya nos alarma, ¿no? ¿Se encuentra grave? No, no me digas. Ay, no, así habla uno. Pero gravidez, en ese caso, no tiene nada que ver con grave. Gravidez es sinónimo de embarazo. Por eso que nosotros hablamos y decimos, hay que cederles el asiento a las mujeres en estado grávido. No es a pensar que en estado grávido es porque está grave, ya se está muriendo. No, en estado grávido quiere decir que está en estado de embarazo. La gravidez es el embarazo. Y por eso todos estaban, dice acá la oración, ¿no? Todos estaban contentos en la familia menos su novio.
qué mal de verdad, porque debería ser también una alegría para él. Pasamos al ejercicio número 13. Ese perro famélico mordió al mendigo. Famélico en el diccionario tiene dos acepciones. Puede señalar a la persona, al ser que se encuentra flaco, o también al que se encuentra hambriento. Acá en la oración pareciera que si mordió al mendigo, entonces es un perro bravo, ¿no? Y probablemente te sientas tentado de marcar la A. Pero no, tienes que trabajar con uno de esos dos significados que te he mencionado. Y de los dos que te he mencionado, no tienes débil, pero sí tienes hambriento. De modo que tu respuesta es hambriento. Ese perro hambriento mordió al mendigo. Qué lástima, ¿no? Ambos en necesidad y el perro ¡juan!, lo muerde al mendigo. A lo mejor se estaban disputando ahí ambos un pedazo de pan. Número 14. El profesor es muy dicharachero en el aula. Esta palabrita, caramba, que no es de un uso muy común, pero que la vas a escuchar en algún momento cuando se califique a personas que suelen alegrar las reuniones, que nos cuentan chistes. Y entonces esa palabra dicharachero se refiere a la persona bromista. En casa siempre hay alguien que le gusta contar los chistes, alegrar las reuniones. Esas personas las llamamos dicharacheros. Número 15. Necesito que me devuelvas mi capital. Y es obvio que no vamos a pensar que la capital es una ciudad, ¿no? Capital significa varias cosas. Muy importante puede significar. Por ejemplo, te puedo decir, hoy no puedo encontrarme contigo ya que tengo que resolver un asunto capital. Que es muy importante. Capital también es la ciudad más importante de un país, ya eso lo sabes. Y capital también pues es el dinero que tienes, que vas a invertir para un negocio, y por eso necesito que me devuelvas mi capital. Se refiere estrictamente a que me devuelvas mi dinero. En el ejercicio número 16 volvemos a tener lo que te dije hace un momento, que más que un ejercicio de precisión léxica, es un ejercicio de definición. ¿Qué significa en este caso la palabra recibo? Si leo, cancelé mi deuda, pero no me dieron mi recibo. Ya pues, ni vuelta que darle, ¿no? Es el documento que acredita que hemos pagado algo. Eso todos lo sabemos, no nos vamos a detener allí mucho tiempo. Pasamos al ejercicio 17. La alcaldesa fue humillada sin un porqué. Fíjate bien que la palabra porqué aquí está escrita toda junta y con tilde, porque recuerda que se escribe así cuando es sinónimo de la palabra motivo, causa, razón. Y como es sinónima, quiere decir que podemos reemplazarla por alguna de ellas. De tal modo que nuestra oración puede decir, la alcaldesa fue humillada sin un motivo, fue humillada sin una razón. De esa manera vas a reconocer cuándo debes usar por qué, así como está escrita aquí en la pizarra. Además te dicen que por ser un sustantivo lo vas a reconocer porque lleva un determinante. En este caso, la palabra un es un determinante numeral. Acá podría ser un adjetivo, aquí podría ser un artículo. Y de esa manera vas a reconocer cuando se escribe de esa forma la palabra por qué. Si fue humillada, entonces quiere decir que sufrió una ofensa. De tal modo que nuestra respuesta, la alcaldesa fue humillada, la alcaldesa fue ofendida. Aunque aquí no ha variado mucho la expresión que
hubiese sido diferente si hubiésemos dicho, por ejemplo, fue vilipendiada. Entonces, vilipendiar quiere decir humillar, pero con frases muy hirientes, muy ofensivas. Allí sí, por ejemplo, estaríamos haciendo una diferencia y ahí sí estaríamos usando una palabra más precisa. Aquí tienen un mismo valor y la respuesta es la D. Para el ejercicio número 18, Jorge siempre se pone su sobre todo. Ojo, no es la palabra sobre todo que a veces usamos como conector. Por ejemplo, decimos, ¿no? Todos debemos tomar las precauciones debidas ante esta enfermedad. Sobre todo las personas más vulnerables. Sobre todo, esa se escribe separado. Pero acá está todo escrito junto. Jorge siempre se pone su sobre todo para protegerse del frío. Si te vas a proteger del frío, puede ser una chompa, no puede ser zapatos, botines, no puede ser camisa, no puede ser sombrero. Puede ser chompa o puede ser abrigo. Y tu respuesta correcta es abrigo. Sobre todo es un abrigo que, como su nombre lo indica, es un abrigo largo que se pone encima de todo lo que ya llevábamos puesto. Hace mucho frío, me he puesto mi BBD, mi camisa, mi chompa, mi abrigo y encima me pongo un sobre todo. ¿Ve? Está por encima de todo, por eso se llama sobre todo. Número 19, nuevamente tenemos un ejercicio de definición. ¿A qué se refiere la palabra varón con B? Cuando decimos el varón fue muy condescendiente con el príncipe, fue muy permisivo, muy tolerante. ¿A qué se refiere? No se refiere a que es de aspecto viril, varonil. Es la palabra que usamos para señalar a la persona que tiene un título de nobleza. Y por eso decimos título nobiliario, varón, como decir príncipe, como decir conde. Palabras que ya no existen porque, claro, ya esa época en que existieron esos personajes, esa época ya fue, ya pasó, ya caducó, perteneció a la historia, pero ya no existe en la actualidad. Número 20, fue una visita inopinada. Probablemente puedas pensar que inopinada está relacionada con opinión. Y muchas veces es cierto, cuando queremos llegar al significado de una palabra, muchas veces nos fijamos en la raíz y si es una palabra derivada, entonces la asociamos con la palabra primitiva. Y eso está bien. Pero en este caso, la palabra inopinada no se relaciona con opinión. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, escuchamos o leemos la noticia que dice agentes penitenciarios realizaron una requisa intempestiva en el penal de Potracancha? Los internos se encontraban durmiendo cuando ingresaron los agentes del INPE acompañados por la policía. Y estaban durmiendo y dice que fue una visita inopinada. ¿Qué entiende por eso? Que si estaba durmiendo, ¿quién va a esperar que alguien llegue? No, si es hora de dormir. A eso se refiere inopinado, lo que ocurre inesperadamente, lo que ocurre de manera imprevista. Y por lo tanto, en nuestro ejercicio, nuestra respuesta es que fue una visita sorpresiva. Eso quiere decir inopinado. Y para terminar, ejercicio número 21, su desempeño fue impecable. Fuera de contexto, impecable significa limpio. Por ejemplo, cuando vemos las propagandas de tantos detergentes que dicen dejar nuestra ropa impecable, o sea, sin una mancha, ¿no? Limpiecita. Pero cuando acá usamos la palabra impecable para decir su desempeño fue impecable, estamos refiriéndonos a que su desempeño fue limpio, sin una mancha. No, no nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a que realizó
un trabajo se desempeñó de manera tan correcta que no le podemos criticar nada. De modo que en este ejercicio número 21, su desempeño fue impecable, fue irreprochable, que sería lo contrario de lo que nos ha ocurrido en los últimos días, ¿sí o no? Cuando todos hemos opinado acerca del arbitraje de ese señor juez chileno en el encuentro entre Perú y Brasil, ¿no? No podríamos decir que su desempeño fue impecable. ¿Por qué? Porque todos le hemos reprochado que haya actuado de una manera con uno y de otra manera con otro, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere la palabra impecable. Si lo hiciste de manera correcta, sin hierros, entonces no tienes ningún reproche. Por eso dice irreprochable. Entonces, de esa manera estamos terminando estos ejercicios de precisión léxica y espero que haya quedado claro. Concéntrate en tus tareas y nos vemos en la siguiente clase.